El fiscal penal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, anunció la semana pasada que pedirá, antes de que se inicie la feria judicial en julio, la formalización por el delito de estafa de 3 responsables de Conexión Ganadera. Ellos son Pablo Carrasco, su esposa Ana Yudikov y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. En agregado, se llevó a cabo el primer remate de ganado como parte de la liquidación de la empresa. Para hablar de estos temas recibimos a Juan Pablo Decia, abogado, defensor de los damnificados por Conexión Ganadera. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Qué le pareció este anuncio del fiscal de que iba a pedir el procesamiento, la imputación de los 3 principales responsables de Conexión Ganadera? A ver, es una noticia que estamos esperando desde hace un tiempo ya, porque como hemos dicho en otras oportunidades, entendemos que los elementos objetivos para formalizar la investigación penal están dados y con creces en la carpeta investigativa. Para formalizar una investigación penal se requiere tener elementos objetivos de la existencia de un delito y que los responsables o eventuales responsables estén identificados. Y acá eso está claro que ya está aprobado e incorporado en la carpeta investigativa. La noticia de la imputación la recibimos a través de la prensa, a través de declaraciones que formuló el doctor Jorge Barrera, abogado de uno de los imputados. ¿Cuáles serían esos delitos? Bueno, ese es el gran tema, los delitos que la Fiscalía va a imputar. Ha trascendido de que se imputaría solamente el delito de estafa, con lo cual, a nuestro juicio, sería un enorme escándalo, a la vez de que sería un dislate jurídico. ¿Por qué? Porque acá ya están en la carpeta investigativa incorporadas, sobradas pruebas de que no solamente se cometió un delito de estafa, que sería el delito que se le imputaría, sino que también hubo quiebra fraudulenta, asociación para delinquir. Hay 3 personas mínimo involucradas en esto, que es lo que requiere el tipo penal de asociación para delinquir. Hay bastantes más personas involucradas. Apropiación indebida, claramente se configura en este caso, y a la vez todos esos delitos que son precedentes de un delito de lavado de activos, de uno o más delitos de lavado de activos, también implicarían que se deba formalizar la investigación por un delito o varios delitos de lavado de activos. Habrá que ver dentro de los tipos penales que la ley de lavado de activos establece cuáles encuadraría en este caso. Pero, reitero, sería un escándalo que el fiscal impute solamente estafa y deje de lado el resto de los tipos delictuales que acabo de mencionar y que ya están probados en la carpeta investigativa. ¿Y que tienen penas distintas? Por supuesto que tienen penas distintas, consecuencias distintas. Acá cuando se comete un delito, varios delitos en régimen de reiteración a lo largo del tiempo, y acá estamos hablando de que es una maniobra que se perpetró mínimo durante los últimos 10 años. Hay que ver cuándo empezaron realmente a llevar adelante esa conducta criminal, porque esto quizás sí se pueda probar por parte de los imputados que empezó como un negocio ilícito, pero en algún momento del tiempo se transformó en una actividad claramente ilícita, sostenida a lo largo del tiempo, y en función de eso concurren varios delitos en régimen de reiteración. ¿Qué implica el régimen de reiteración? Que se tenga que castigar el delito que se pena con la mayor severidad. Entonces, si se imputa un delito de lavado de activos, sea en la modalidad de posesión, tenencia de bienes que son producto de una actividad ilícita, conversión o transferencia de bienes que son producto de actividades ilícitas, las penas oscilan entre los 2 y los 15 años. Entonces, se estaría obligando al tribunal, al juez, obviamente previo pedido fiscal, a establecer una pena que puede ir hasta los 15 años, y acá por la gravedad y la magnitud lo ameritaría ir a la máxima. Y cuando hay otros delitos, lo que tiene que hacer el fiscal es pedir una pena que puede sobrepujar la pena mayor de 15 años, que es la pena de delito de lavado de activos, hasta 2/3 partes de esos 15 años. O sea que podría irse hasta 22 años de prisión, de penitenciaría, perdón, si se imputa un delito de lavado de activos. Ahora, si no se imputa un delito de lavado de activos, nos vamos a quedar con los guarismos punitivos que fija la estafa y la apropiación indebida, que son de 4 años. También hay consecuencias respecto a la prisión preventiva, pero no quiero
abordar ese tema sin antes salir de, si les parece, de lo que sería la tipificación en sí de los delitos que piensa imputar la Fiscalía. Me queda la duda si como abogados ustedes pueden hacer algo para que se imputen estos otros delitos que vos mencionás. Bueno, está muy bien. La acción penal es pública, o sea, el titular de la acción punitiva del Estado es el fiscal. La víctima puede ser escuchada y cuando deduce instancia la víctima, cosa que hicimos todos los abogados que representamos a diferentes inversores, tenemos voz en el proceso, pero no tenemos voto. No tenemos, o sea, la acción penal es resorte exclusivo de Fiscalía. Entonces, si el fiscal no imputa delitos que las víctimas entienden que tienen que ser imputados, ahí la justicia tampoco puede hacer nada, porque el Poder Judicial... Solo puede ser activado, digamos, por parte del fiscal. No hay una instancia análoga a apelar para solicitar una consideración singular, digamos. No. Y ese es un enorme problema. Pero nosotros, a ver, confiamos en que la Fiscalía... Claro, todavía no es un hecho consumado, no se confirmó nada a ciencia cierta. No es un hecho consumado, exactamente, Ana, y puede obedecer a una estrategia de la defensa de los imputados. También. Instalar en la opinión pública de que se imputaría solamente un delito de estafa, que reitero, si se imputa solamente un delito de estafa es un escándalo. Y lo digo con todas las letras porque conozco la carpeta investigativa, conozco las denuncias, conozco la prueba que hay incorporada a la carpeta y el fiscal tiene elementos de convicción suficiente, elementos objetivos para imputar apropiación indebida, estafa, quiebra fraudulenta, asociación para delinquir y delitos de lavado de activos. Y hay una cuestión que es muy importante también señalar. Esto no es potestativo del fiscal. Cuando hay una investigación por un delito precedente de la ley de lavado de activos, a un delito de lavado de activos, y la estafa y la apropiación indebida y la quiebra fraudulenta son delitos precedentes, el tribunal, o sea, el fiscal y la justicia tienen la obligación de realizar una investigación económico-financiera para justamente indagar sobre las proyecciones económicas financieras de la actividad delictiva y están mandatados por la ley de lavado de activos a rastrear todos los activos que puedan ser consecuencia de esa actividad ilícita. Y en función de eso puede terminar esto en un decomiso o en una... A ver, el decomiso empieza con una incautación, que eso es importante también. Después, bueno, cuando avanza el proceso y hay una sentencia, se decomisa, que es la parte final, digamos, de lo que es el efecto civil del delito. Y acá, si se incauta bienes, pueden ser muebles, inmuebles, cuentas, participaciones accionarias en Uruguay o en el extranjero, cosa que ya están identificadas algunas cuentas, bueno, todo eso debe ir para el concurso. ¿Por qué? Porque la propia ley de lavado de activos lo establece y lo permite. Porque acá se ha hablado, incluso en mi anterior concurrencia, de que si se decomisan los bienes van a la CENACLAF y la CENACLAF sugiere el destino a la Junta Nacional de Drogas de esos bienes decomisados. Eso es cuando el delito precedente es un delito vinculado al narcotráfico. Acá hay víctimas que están claramente identificadas, hay terceros que resultaron perjudicados por las actividades ilícitas precedentes y en función de eso la propia ley de lavado de activos tiene un salvoconducto que dice, bueno, en estos casos lo que se incauta va para las víctimas, para los terceros que sufrieron las consecuencias de ese delito. ¿Cómo se va a procesar eso? A través del concurso. Recién mencionaste que la estrategia de la defensa, o sea, del abogado Barrera principalmente, podría ser de manera eventual querer instalar en la opinión pública que es únicamente el delito de estafa. ¿Qué elementos tenés para sospechar así? Y los elementos que tengo es que el miércoles terminó la ronda de declaraciones. A ver, esta investigación empezó en febrero. De febrero a esta parte se recibieron declaraciones de testigos, imputados, y yo diría que ahí se puede dividir la investigación en dos etapas, incluso me lo ha dicho el fiscal. El primero está enfocado en lograr la imputación de los protagonistas principales de esta historia, Yudicou, Carrasco y Cabral. Después de la feria se va a abocar a lo que es la eventual responsabilidad que les cabe a los protagonistas secundarios. ¿Cuáles son los tomadores internos de ganado? Los que operaban con conexión ganadera y que tienen también tanta responsabilidad como los protagonistas principales. Entonces,
La semana pasada, el miércoles, se terminó la primera ronda de declaraciones, ya declararon los indagados, y el fiscal está preparando, porque así me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a otros colegas, y se los dijo a los abogados de los imputados, está preparando el pedido de formalización, que se presenta por escrito, que lo va a hacer en el correr del mes de junio. Una vez que presenta el pedido de formalización el fiscal, el juez tiene 20 días para convocar a una audiencia para que se lleve adelante la audiencia de formalización. Puede tomarse los 20 días la juez o hacerlo al día siguiente. Entonces, sobre esa base y sobre lo que declaró el doctor Barrera, de que no recurriría, no impugnaría la formalización de la investigación, es dable pensar o sostener de que maneja el doctor Barrera información que los abogados de las víctimas no manejamos en cuanto a los delitos que se le va a imputar. No recurriría significa que no apelaría en el caso de que solo se lo imputara con un único delito de estafa. Exacto. Y yo si fuera Barrera, pero lo anunciaría con bombos y platillos también, digo, porque sería un excelente escenario para sus defendidos y eso sería el presagio de un proceso abreviado posterior. Y solucionamos todo así y se termina la cuestión. Y no es como tiene que resolverse esto. O sea, sería una pésima señal de la Administración de Justicia que esto se resuelva por la vía más simple, ¿no? Negociamos un delito de todos los que hay en la vuelta, ¿no? El que genere buena receptividad o recepción en la opinión pública y después lo sacamos con un proceso abreviado y Santas Pascuas. Igual los otros delitos también admiten el proceso abreviado. Sí, sí, sí. Admite, sí, pero con otras penas. Con otras penas. Porque, o sea, vos no descartás en definitiva que esto termine en el desenlace de un proceso abreviado. No lo descarto, pero la importancia también de que se impute un delito de lavado de activos tiene que ver con las medidas cautelares. Porque si se imputa un delito de lavado de activos, cosa que está obligado el fiscal a hacer por las circunstancias del caso y porque estamos hablando de delitos precedentes a delitos de lavado de activos, se imputa en la formalización un delito de lavado de activos, tiene que pedir la prisión preventiva. Y eso es fundamental. Y es importante que ya la justicia dé una señal y los imputados ingresen en prisión preventiva. ¿Y por qué? Quiero explicarlo. Porque es importante, sí. Sí, ¿por qué es bien importante eso? Porque hoy en el nuevo proceso penal la prisión preventiva es la excepción. La regla Exacto. es que los imputados esperan en libertad. Exactamente. Ahora, cuando hay riesgo de fuga, un riesgo de que se pueda entorpecer la investigación, o que haya un riesgo para terceros o para las propias víctimas, que no sería el caso, un riesgo físico, digamos, ahí se puede decretar la prisión preventiva. Lo que hay que hacer para que se decrete la prisión preventiva en la audiencia de formalización lo tiene que hacer el fiscal y las víctimas pueden coadyuvar, es probar sumariamente que existe ese riesgo de entorpecer la investigación o de fuga. Pero en casos donde se imputan determinados delitos, y cuando se imputa un delito de lavado de activos que tiene una pena mínima de penitenciaría, como son los delitos del artículo 30 y 31 de la ley, que oscilan la pena entre 2 y 15 años, se presume el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Entonces, está por defecto, digamos, que entra. Preceptivamente, Claro, preceptivamente. Entonces el fiscal está obligado a pedir la prisión preventiva y la juez está obligada a decretarla. Bien. Cuando hay delitos sexuales, homicidio, rapiña y delitos de lavado de activos, la prisión preventiva es, diría yo, de regla. Pero en este caso, al no estar ese delito, como el delito de lavado de activos, como arriba de la mesa aparentemente por ahora, hay que esperar. Exactamente. Si no se imputara un delito de lavado de activos, los otros delitos que se imputan no presumen el riesgo de fuga ni el entorpecimiento de la investigación, cosa que habría que probarlo sumariamente, como pasó en el caso de Larrarte, que se probó en la audiencia, o sea, se acreditó por parte de la Fiscalía un riesgo de fuga, porque el señor Larrarte vivía en la frontera, a escasos kilómetros de la frontera con Brasil, y el poder económico fue un elemento que la jueza Marcela Vargas tomó en cuenta para decir, bueno, hay 14 millones de dólares en el caso de Larrarte que no aparecen, yo tengo que pensar o partir de la base que los quiere usted y ese poder económico a usted le permitiría influir sobre terceros, testigos, demás imputados. Entonces, en base a eso, por el riesgo de entorpecer la investigación, se le decretó la prisión preventiva a Larrarte. Acá, si no se imputara un delito de lavado de activos,
operaría el mismo argumento, con bastante más fuerza, porque acá no es que no hay 14 millones de dólares, acá desaparecieron 400. Entonces hay un poder económico y correlativamente un potencial entorpecimiento de la investigación bastante mayor al de Larrarte y debería seguirse el mismo temperamento por esa jurisprudencia reciente. La semana pasada se llegó, cambio un poco de tema, se hizo el remate de 11.000 cabezas de ganado de conexión ganadera, se vendieron todas, dicen que los precios fueron buenos. Sí. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y lo evaluamos de manera muy positiva. Este remate se enmarcó y se enmarca dentro Cabezas de lo que es, de vacunos y equinos, ¿no? Sí, con 12.000 animales. Los precios fueron muy buenos. Es un muy buen momento para lo que es el precio del ganado para vender. Obviamente no hay que salir a vender a lo loco, como lo ha dicho el síndico en varias ocasiones. Se está haciendo una liquidación ordenada. Cuando el ganado está en su punto óptimo, se vende. Acá, bueno, se vendió no solamente ganado para frigoríficos, sino que se vendió ganado para invernar. Y los precios son muy buenos. Se hizo ese remate, van a venir otros, se está liquidando todo lo que es el activo biológico. Y esto también permite, en forma, digamos, correlativa, que vaya disminuyendo lo que es el pasivo postconcursal, porque ese ganado tiene un costo de mantenimiento, no solamente sanitario, sino que también en cuanto a pastura, ración, todo lo que tiene que ver, bueno, ocupan establecimientos rurales que a medida de que se van vaciando, se van rescindiendo los contratos y de esa manera va bajando el pasivo postconcursal, pasivo que está soportando la masa, es decir, los inversores, los acreedores. Entonces, cuanto antes se liquide todo ese activo biológico, en mejores condiciones y mejores perspectivas de cobro van a tener los inversores. Me quedan dos dudas. La primera es si se vendieron, porque estaba la especulación de que se iban a prácticamente a regalar, si se vendieron a precios competitivos de mercado. Y la segunda es qué va a pasar con ese dinero que se recaudó. Sí, se vendieron a precios competitivos de mercado. Los precios fueron muy positivos. La valoración que hace la sindicatura es muy positiva de la venta. Ese dinero, y está muy buena la pregunta, ingresa a una cuenta en el Banco República que está a la orden del juzgado y bajo el rubro de autos, como se dice en el rubro. ¿Qué significa eso? Que está en el Banco República, a cuenta del expediente concursal, y el síndico a la vez tiene un detalle bien preciso que lo presenta en forma periódica en el juzgado de lo que es la trazabilidad de ese ganado. Es decir, el ganado que se vendió y que generó estos dividendos pertenecía a tal o cual inversor. Eso está bien claro, bien detallado en las rendiciones de cuentas que va presentando la sindicatura, con lo cual los inversores pueden estar tranquilos de que ese ganado que se vendió no es que ellos ya perdieron todo derecho. Después va a venir una etapa, una vez que el síndico presente el inventario, donde se va a discutir la famosa titularidad del ganado, que eso es para otro estadio, una vez que se presente el inventario. Bien. Pero ahora la plata está depositada en el banco y está todo bien prolijito y bien detallado de quién era el propietario del ganado que se vendió. Y ahí se une, en ese dinero que está en el banco, se unen, por ejemplo, los bienes. Hay un apartamento en Madrid que Barrera reconoció que existe. Si se vende ese apartamento, ¿va para la misma cuenta o es otra cosa? Bueno, en principio es otra cosa. En el juzgado concursal, en el proceso concursal, lo que va a relacionar el síndico ahora va a presentar el inventario donde están los activos de conexión ganadera y de hernandarias, ¿tá? Y va a presentar la lista de acreedores. Ahí se va a conformar el pasivo con la lista de acreedores y el activo con el inventario, y ahí se verá realmente el déficit que hay. Respecto a lo que tú planteabas, que está muy bueno también, porque hay que hacer el ejercicio. Si el doctor Jorge Barrera ya pone a disposición del fiscal un apartamento en Madrid y otro en Punta del Este, está reconociendo la existencia de un delito de lavado de activos, claramente. Porque ¿por qué razón lo pondría? Lo ponen justamente porque esos apartamentos se compraron con plata que provenía de una actividad ilícita. Y ahí está el reconocimiento del lavado de activos. Entonces, que si no Pero se no los podría poner porque está afectado también el patrimonio de las personas involucradas, de los indagados. No entiendo la... No, digo, los indagados quedan comprometidos, calculo yo, no, capaz que es un disparate lo que estoy diciendo, con su patrimonio. No, los indagados no es ningún disparate. Los indagados ya están embargados. Claro, por eso. 3 de ellos. ¿No? Y esa no sería la respuesta por qué No el quedan a resto. disposición sus bienes. No, están embargados. El embargo es preventivo. O sea, el embargo no implica ningún tipo de juicio sobre lo que va a ocurrir sobre esos bienes. Es un embargo cautelar que se decreta en forma preceptiva en el proceso concursal.
tienen una proyección penal también, porque hoy, si no estuvieran embargados, el fiscal debería haber pedido el embargo de todos los imputados, cosa que todavía no hizo respecto de todos, que a mí me preocupa y mucho, porque acá no son Carrasco y Udicou y Cabral. Sí, hay una red. Acá hay una red es más muy amplia. importante de mandos medios que están tan involucrados como los protagonistas principales, que deberían estar embargados y no están. No están en el concurso porque no eran los responsables directos, Sí. pero sí en lo penal, por la ley de lavado de activos, hay un mandato legal de tomar medidas, incluso antes de la formalización, en la investigación preliminar, de embargo sobre sus bienes para asegurar el éxito de la investigación, porque si hay una condena después por un delito de lavado de activos y la persona se desprendió de todos sus bienes, después es muy difícil traerlo. ¿Pero qué sentido tiene que Barrera los ofrezca si ya están embargados? No entiendo. No, está embargado y las personas físicas. Yo no sé a nombre de quién están esos apartamentos. Ah, bueno, ok, está. Esos Bien. apartamentos pueden estar a nombre de personas jurídicas. Está. Y esa es otra de las ventajas que tiene la ley de lavado de activos. Claro, Porque claro. la ley de lavado de activos, o sea, con la red, digamos, que está establecida en los artículos que regulan las conductas punibles, se puede alcanzar a bienes que no necesariamente estén bajo la titularidad registral de los imputados. O sea, puede estar a nombre de un tercero y igualmente queda bajo la red de la incautación y posterior decomiso. Nos quedan pocos minutos de entrevista. Me interesa consultarte también sobre República Ganadera, además de Conexión, porque también sos representante de los damnificados por esta empresa, Sí. por República. Y hace unas semanas hubo una noticia, y es que la empresa ofreció un documento que justamente ofrece el retorno del 100% del capital invertido con pagos parciales, lo voy a leer para no meter la pata, a partir del 5º año y la devolución total al final del 9º año. ¿Esto es viable? Bueno, la viabilidad o no de la propuesta la tienen que plantear justamente los técnicos en ganadería, ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios que puedan tener una visión sobre la viabilidad de ese negocio que implicaría, como tú bien decías, el retorno del 100% de la inversión en un plazo de 10 años y a partir del 5º año ya empezarían a hacerse pagos. En base a un sistema que básicamente lo que implica es ir aumentando el rodeo de las vacas de cría, es decir, con los terneros y las vaquillonas que van naciendo, se venden y se van aumentando los vientres para ir aumentando el rodeo. Básicamente ese es el esquema que propone República Ganadera. Eso se está estudiando. En la ley concursal lo que establece que cuando se presenta un proyecto de convenio concursal, el síndico, o sea, en este caso la doctora Samira Yul, que es la síndica de República, tiene que hacer un informe de viabilidad. Entonces estamos esperando a ver qué dice ese informe de viabilidad, a ver si, para que la redundancia, es factible y viable esa propuesta. Pero hay algunas señales que nos preocupan. Paralelamente a la presentación de este convenio, se conoció el resultado de una auditoría externa, contable, que se hizo sobre la empresa, donde arroja diferencias sustantivas entre la información que la empresa maneja y que manejó cuando pidió el concurso y la que realmente existe en sus propios sistemas de contabilidad. Entonces, las bases de ese acuerdo no son reales, es decir, porque la realidad es otra, justamente la que constató la auditoría. Igual la ecuación no varía sustantivamente, pero prefiero ser cauto a esperar a ver qué dice el informe de viabilidad que va a presentar la doctora Yul. Bien, pero la intención o la oferta esta que se puso con este documento es devolverle en definitiva a todos los inversores. Sí. Incluye a todos. Incluye a todos, pero claramente que hay una conexión temporal con la inminencia de las formalizaciones. Presentaron esto porque sabía Mauro Mucio y Nicolás Hasidakis que les cabía el mismo desenlace Claro. que a Carrasco y Udicou y Cabral. Bien. Entonces, para tratar de dilatar un desenlace que a mi juicio prácticamente no tiene vuelta, presentan este convenio. Si lo mejoran, quizás mejoren sus expectativas en lo penal. Vuelvo por un segundo a Conexión Ganadera. El dinero de este remate de las 11.000 o 12.000 cabezas de ganado que va a la cuenta bancaria reduce la faltante de 450 millones de dólares o ya estaba tomado en cuenta para hacer ese cálculo. Los 400 millones de dólares nacen del streaming de enero del lo contador sé, Llovio, sí. donde dijo, a grandes rasgos hay 150 millones de dólares en activos, 400 millones de dólares en pasivo, con lo cual había un déficit de 250.
Hoy activos en Conexión Ganadera no van a haber más de 70 u 80, que Menos es todavía. el rodeo, claro. Hay que ver cuál es el déficit una vez que tengamos constatado el pasivo. ¿Cuándo vamos a tener constatado el pasivo? Cuando el síndico presente la lista de acreedores y ahí vamos a ver bien qué activos hay, qué pasivo hay y qué déficit hay, si es de 250, si es de 200 o es menos. Yo estoy convencido que se va a verificar bastante menos que 400 millones de dólares, bastante menos por diferentes razones. Y eso obviamente que aumenta las proyecciones de cobro de quienes verificaron y entraron al concurso. Pero para eso tenemos que esperar el inventario, cosa que va a suceder seguramente después de la feria, porque todavía al síndico no le está corriendo el plazo, porque todavía no le entregaron todos los expedientes, porque en el juzgado siguen cosiendo las piezas, los contratos, los siguen foliando. Y bueno, creo que fue la semana pasada que le entregaron la última pieza y a partir de ahí le empieza a correr el plazo de 30 días. Con lo cual esto se va a presentar sobre finales de julio, entiendo yo, y eso va a ser un punto de inflexión. Ahí vamos a saber realmente. Vamos a saber, y también el fiscal lo está esperando eso, porque el fiscal con el inventario va a saber cuál es el déficit, cuál es el agujero que hay, y también para fines de julio ya el fiscal va a tener el relevamiento del Ministerio de Ganadería sobre las existencias reales que hay, cosa que hay que compulsar y cotejar con las declaraciones juradas que hicieron los tomadores de ganado, porque también en base a eso pueden caber otras figuras delictivas, entre otras falsificación ideológica de documento público. Claro. Juan Pablo Desi, abogado de los damnificados de Conexión Ganadera, muchas gracias por nosotros. Muy amable, gracias por venir. Gracias. Gracias por la invitación. Nosotros